¿Qué es el parto? El parto normal es el proceso fisiológico único con el que la mujer finaliza su gestación a término, en el que están implicados factores fisiológicos y socioculturales. Su inicio es espontáneo, se desarrolla y termina sin complicaciones. Culmina con el nacimiento y no implica más intervención que el apoyo integral y respetuoso del mismo. Comenzaré por resolver la hipótesis. ¿Qué cuidados podemos tener durante el parto? Bueno, tenemos el acompañamiento familiar. El acompañamiento durante el parto proporciona seguridad, hace más tolerable el dolor de las contracciones y facilita el progreso del parto. La persona que le acompañe durante el parto debe ser cuidadosamente elegida por usted. Tendrá que saber cómo desea vivir su parto y ser capaz de cuidarle, apoyarle y animarle en todo momento. El acompañamiento profesional. La matrona también debe conocer los deseos y expectativas de cada mujer para poder ofrecerle ayuda y apoyo necesarios. Permanecerá con la mujer sin dejarla sola salvo periodos cortos de tiempo. Cuidará de su bienestar, animándole en todo momento para que pueda vivir su parto según sus deseos. Como mujeres sabemos que el cuerpo humano puede aguantar hasta 45 unidades de dolor, o DEL, y una madre que está a punto de parir soporta 57 unidades de dolor, lo que equivale a 20 huesos rotos. Es posible evitar este tipo de dolores con métodos de relajación como son la yoga y los analgésicos aplicados durante el parto. A continuación están los tipos de partos que se explicarán en los videos: natural, cesárea, en agua y vertical. Comenzaremos por el parto en agua. Vamos a disipar algunos mitos y ver cuáles son las realidades del asunto, porque mucha gente sí se me acerca y me dice: ay, pero qué locura, si no somos delfines, ¿cómo vamos a parir en agua? El agua caliente funciona sobre todo como un anestésico natural que permite que el cuerpo produzca endorfinas, las maravillosas hormonas del placer, y que por ende no necesites ningún tipo de fármaco o anestesia que también tienen efectos negativos. Imagínate entonces cuánto te puede ayudar en el parto. Ojo, el parto en agua no debería ser un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar ese estado de relajación y comodidad necesarios para transitar un trabajo de parto de forma más suave. A veces me ha pasado cuando acompaño partos que mamás que lo planearon muy detalladamente porque querían un parto en agua, a la hora de pujar prefieren salir de la tina, ya que estar demasiado tiempo en el agua caliente a veces nos puede debilitar, o bien porque sienten que les falta como tierra firme y gravedad para pujar. Y a veces pasa al revés, mujeres que dicen: no, eso del agua no es para mí, pero igual y me meto nada más para relajarme un ratito, y una vez que se meten ya no quieren salir de la tina. ¿Es seguro parir en agua? Y la respuesta es sí, es muy seguro siempre y cuando sumerjas tu pelvis por completo en el agua al momento del nacimiento y el bebé nazca directo al agua sin entrar en contacto con el aire hasta que haya nacido por completo. Hasta ese momento recién él activa su respiración pulmonar, aunque tampoco se trata de dejarlo buceando, ¿no? Se lo saca enseguida hacia afuera. ¿Qué otras ventajas tiene el agua para la mamá? Puedes ponerte mucho más fácilmente en las posiciones que mejor te acomoden en cada momento, incluso para pujar. Por ejemplo, en cuclillas, en 4 patas, semisentada. Y esto acorta también el periodo expulsivo, que es el del pujo. El agua relaja los tejidos de la zona perineal y con esto se reduce la posibilidad y la severidad también de tener un desgarro, obviamente sin necesidad de realizar una episiotomía, que ya sabemos que no debe hacerse de forma rutinaria. Y al ser un parto más fácil y suave para la mamá, también lo es para el bebé. Algunas ventajas para el bebé del agua caliente son que nace al mismo medio acuoso y a la misma temperatura en que se gestó, lo que reduce mucho el trauma del nacimiento y toda la sobrecarga sensorial que suele haber en un parto medicalizado. Imagínate, del frío, las luces fuertes, el ruido. Por ende, su salida al mundo es más suave y gentil y se adapta al mundo externo mucho más gradualmente. Esto facilita también el apego temprano, piel a piel con su madre en el agua calentita. ¿Qué condiciones se necesitan para tener un parto en agua? Tener un embarazo saludable, de bajo riesgo,
que el parto suceda entre la semana 37 y 42 del embarazo, o sea que no sea un bebé prematuro, que mamá y bebé tengan los signos vitales normales, que el bebé venga idealmente en posición cefálica, es decir, con su cabeza hacia abajo, mantenerte bien hidratada y alimentada durante el trabajo de parto, tener libertad para adoptar las posiciones que desees en todo momento. Y es importante que la temperatura del agua esté entre 36 y 37 grados y medio y se mantenga constantemente para que no haya una hipotermia del bebé. La temperatura ambiente también es muy importante para que el bebé no tenga frío al momento de nacer y que sea idealmente entre 22 y 26 grados, para que ninguno pase frío. Al igual que en cualquier tipo de parto, es importante, muy importante, que te prepares mediante un curso de educación perinatal o psicoprofilaxis para que llegues conociendo tus herramientas y opciones. Así que aquí tienes una herramienta más para facilitar tu parto y vivirlo de forma mucho más gozosa y también segura. Yo soy Glenda, por favor suscríbanse a mi canal, denle like y déjenme sus comentarios abajo. ¿Tuviste un parto en agua? ¿Cómo fue? ¿Te gustaría? ¿Cuáles son tus miedos? Recuerden que entre todos hacemos esta comunidad maravillosa y todos tus comentarios son valiosos. Sigamos caminando juntos. Como segundo parto tenemos la cesárea. Un parto por cesárea, generalmente conocido como cesárea, es un procedimiento quirúrgico en que se realizan incisiones en el abdomen y útero de una mujer para dar a luz un bebé. Algunas cesáreas se planifican. Sin embargo, a menudo la necesidad del procedimiento se torna evidente después del inicio del trabajo de parto, cuando las condiciones anormales hacen que un parto natural no sea seguro para la madre o su bebé. Las indicaciones comunes para el parto por cesárea incluyen distocia, placenta previa y sufrimiento fetal. La distocia o trabajo de parto no progresivo prolongado puede producirse cuando la cabeza del bebé no cabe por el canal del parto o su cuerpo se encuentra en una posición desfavorable, como por ejemplo cuando está perpendicular al canal del parto o de nalgas, como lo es la posición de nalgas. La placenta previa se presenta cuando la placenta se encuentra en una posición baja y obstruye de manera parcial o por completo la abertura cervical. El sufrimiento fetal se produce cuando la salud del bebé se encuentra en peligro inminente, por lo general debido al flujo insuficiente de sangre a través de la placenta o el cordón umbilical. El sufrimiento fetal puede producirse cuando la placenta se separa de la pared del útero antes del parto o el cordón umbilical se comprime o estrangula. Otras afecciones que pueden requerir un parto por cesárea incluyen nacimientos múltiples, tumores grandes del útero, herpes genital u otras infecciones o problemas médicos tales como la hipertensión o la diabetes no controlada. El médico puede utilizar el ultrasonido y un monitor cardíaco fetal que le ayudarán a decidir si el bebé nacerá o no por cesárea. Cuando sea necesario realizar un parto por cesárea, se le preparará para una cirugía. Si aún no se le ha colocado, se le colocará una vía intravenosa y se le insertará un catéter en la vejiga para drenar la orina. En la sala de operaciones se le anestesiará. En la mayoría de los casos, se administra una anestesia espinal para adormecer la parte inferior del cuerpo. Sin embargo, algunas veces se utilizará anestesia general. El médico comenzará realizando una incisión en el abdomen. Será una incisión vertical justo debajo del ombligo hasta la parte superior del hueso púbico, o con mayor frecuencia, una incisión horizontal en forma transversal y justo por encima del hueso púbico. A esta incisión en general se le denomina incisión de bikini. Luego el médico realizará una segunda incisión en la parte inferior del útero. Una vez que se abre el útero, su médico romperá la bolsa amniótica, si aún está intacta, y el bebé nacerá. El tiempo que transcurre desde la incisión abdominal inicial hasta el nacimiento es por lo general de 5 minutos. Luego, el médico pinzará y cortará el cordón umbilical, extraerá cuidadosamente la placenta y suturará bien el útero y abdomen. Generalmente esto dura alrededor de 45 minutos. Por lo general, la estadía en el hospital después de un parto por cesárea es de 3 a 5 días. Durante este tiempo se le recomendará que amamante, duerma cuando el bebé duerme y se levante de la cama a menudo.
Aunque la mayoría de las pacientes pueden ocuparse de su bebé recién nacido después del procedimiento, la recuperación completa puede tardar entre 6 y 8 semanas. La cicatriz se irá aclarando a medida que sane. El tercer parto es el vaginal o natural. Durante un parto vaginal, la primera etapa del trabajo de parto dura de 12 a 19 horas y se inicia cuando su bebé se mueve hacia su pelvis y se coloca ahí. Como respuesta, el cuello uterino se empieza a borrar o volverse más delgado y dilatar o ensanchar. Durante este proceso, usted puede sentir contracciones fuertes y regulares que ocurren cada 5 a 20 minutos, además de dolor lumbar y cólicos que no desaparecen. Es posible que vea un flujo mucoso amarronado o rojizo, el cual puede ser el tapón mucoso que se desprende de la abertura de su cuello uterino. Su saco amniótico puede romperse, el cual puede ser un abundante chorro de agua o un goteo continuo. Si experimenta alguno de estos síntomas, comuníquese con su médico o partera para saber si debe ir al hospital. Al comienzo de la segunda etapa del parto, que puede durar de unos minutos a 3 horas, el cuello uterino se dilata por completo hasta los 10 centímetros y la cabeza de su bebé se ha movido más allá de la abertura cervical hacia su canal de parto. Durante esta etapa, usted comenzará a empujar a su bebé hacia afuera. Puede que empuje instintivamente cuando sienta la necesidad, o puede que necesite que su médico, partera o enfermera de trabajo de parto le indique cuándo empujar y cuándo descansar. En un parto normal, la cabeza de su bebé girará y se posicionará mirando a su espalda. Durante el trabajo de parto, su útero se divide en un segmento activo que se contrae, empujando al bebé hacia abajo, y un segmento pasivo flexible que se mantiene relajado, estirándose para dar más espacio para que pase su bebé. En algunos casos, cuando la parte superior de la cabeza de su bebé aparece o se asoma, su médico puede hacer un pequeño corte, llamado episiotomía, para agrandar la abertura vaginal. Luego, usted continuará empujando a su bebé hacia afuera. Puesto que la cabeza de su bebé pasa a través del canal de parto, esta toma una forma alargada. Una cabeza alargada se solucionará por sí sola dentro de unos días, ya que los huesos del cráneo regresan a su lugar. Después de que la cabeza de su bebé sale por el canal de parto, su cabeza y hombros girarán para ayudar a que pasen por el canal de parto. Los hombros de su bebé pasan uno después del otro a fin de pasar por su pelvis. Una vez que salen los hombros, el resto de su bebé sale fácilmente. Después del nacimiento de su bebé, se le cortará su cordón umbilical. En la tercera etapa del trabajo de parto, la cual puede durar de 5 a 30 minutos, unas suaves contracciones ayudarán a empujar la placenta fuera del útero. Durante esta etapa, es posible que usted y su bebé empiecen a crear lazos afectivos mediante el contacto piel con piel y el amamantamiento. Y por último tenemos el parto en vertical. Y para dar inicio con nuestra sección salud, está con nosotros la licenciada en enfermería Angélica Esparza. Ella es encargada del programa Partos Humanizados de la Secretaría de Salud, para hablarnos sobre las ventajas y desventajas del parto vertical. El que conocemos en las comunidades, en cuclillas o parada o sentada. ¿Qué ventajas podría tener este parto tanto para la madre como para el recién nacido? Para la madre hace que tenga una mejor ventilación, puesto que al estar sentada, su abdomen baja, el útero baja y libera los pulmones, permitiendo que haya un adecuado intercambio gaseoso. Esto también evita que haya sufrimiento fetal, porque le está llegando oxígeno a ese bebé, y también hace que la contracción sea mucho más fuerte, esto entre 20 y 30 milímetros de mercurio. Por lo tanto, no se tiene que poner oxitocina, medicamentos en la vena, que hacen que sean más dolorosas las contracciones. ¿Podríamos decir que entonces el parto vertical disminuiría los dolores en labor de parto? Así es. Doctora, y bueno, pues al ser una mejor opción, ¿por qué hasta ahora es que se está implementando este tipo de partos a nivel salud? Porque anteriormente no habíamos hecho una fundamentación científica de qué era lo que sucedía. No estábamos divorciados de toda la cuestión cultural. El decir que éramos profesionales implicaba tener el dominio de la situación, y ahora hemos visto que pues bueno, esto no es precisamente lo más ideal y que nos lleva a que se presenten más índices de cesáreas, más complicaciones, y el fundamentar lo que hacían las parteras nos hace que ahora se pueda hacerlo dentro del hospital con las ventajas que conlleva un hospital.
¿Existen desventajas en este tipo de partos? No, No se han encontrado, no se han encontrado hasta el momento. ¿Riesgos para la madre, para el bebé? Tampoco, no se ha encontrado ninguno. ¿Hay casos en los que no se pueda atender mediante un parto vertical, el nacimiento de un recién nacido? Una de las características es que sean cesáreas anteriores. Si hubo una cesárea anterior, como la contracción es mucho más fuerte, sí pudiera haber la posibilidad de que se rompa ese útero en la parte donde fue cortada anteriormente. Entonces, ahí sí no es recomendable. De hecho, se ha visto que en esta posición se pueden tener partos cuando vienen sentados que ya han tenido otros bebés, gemelos también se puede en esta posición, entonces tiene muchas ventajas. Durante el embarazo, la madre podría detectar algún otro indicativo por el cual ella no fuera candidata a tener un parto vertical. Cuando los bebés son muy grandes, Okay. cuando la placenta viene abajo, que haya tenido también muchos hijos. Las mujeres que han tenido muchos hijos es más fácil que su útero quede muy flojito, que no regrese a la normalidad y puede provocar que la misma gravedad, en vez de que contraiga, jale hacia abajo el útero y cause complicaciones. A continuación tenemos algunas gráficas que representan la maternidad en México. En esta gráfica de pastel podemos observar las causas de muerte de los fetos dentro del útero materno. Esta gráfica de barras expresa las muertes maternas en cada uno de los estados mexicanos a lo largo del 2019. Esta gráfica representa el número de defunciones maternas a lo largo de 1930 y 2016. Como podemos ver, conforme avanzan los años, disminuye el riesgo de muerte por maternidad debido a los grandes avances científicos y médicos. La primera pregunta que tenemos son: ¿todos los partos aseguran la supervivencia del bebé? La respuesta correcta es sí, si se ejecuta de manera adecuada el procedimiento quirúrgico o natural, el bebé nacerá sin ninguna complicación. Sin embargo, si no se hacen estudios médicos, puede que el bebé no sobreviva, aunque se ejecute de manera correcta el parto. Siguiente pregunta: ¿qué tipo de parto le ofrece a la mujer un umbral menor de dolor? Tengo dos tipos de respuesta, la de forma natural y de forma artificial. De forma natural podemos considerar el parto en agua y de forma artificial la cesárea debido a los analgésicos que ocupa. Y por último, ¿por qué es requerida la intervención de médicos especializados? La intervención de estos especialistas es necesaria debido a que gracias a sus estudios podemos identificar si un bebé es propenso a alguna lesión fetal o si presenta alguna deformidad dentro del vientre de la madre.